Hello? Can anyone hear me? We did it! Estamos aquí alquilando nuestras colchonetas, tienda, sacos de dormir para poder acampar hoy día en la laguna Churup. Entonces estamos alistando, tenemos nuestra cocinita también. Y nada, emocionado ahora para ver cómo va este trayectorio. Estamos alquilando todo de Andes Camping. Estamos empezando nuestro hike hasta la laguna Churup y vamos a acampar 2 noches. El escenario es súper bonito y tenemos ganas de ver qué es lo que veremos arriba. Hace sol, pero la brisa que corre sí es interesante, fresquita. Y nada, ya nos han dicho que son 3 horas, pero a ver cuánto tardamos. Ya hemos parado para tomar algo y comer una galleta. Lo mejor de todo es que no tenemos agua, solo tenemos esto. ¿Por qué? Pues no sé, somos unas temerarias. No, pero también nos avisaron que no hace falta pesarte con tanto agua porque en la laguna hay bastante agua. En la laguna, pero de Sí. aquí a la laguna son 3 horas. Sí. Está 5.000. El trayecto es muy variado, desde subir gradas al principio a tener que utilizar cadenas en algunos tramos. Y aunque sí hay zonas que es más plano, pero vamos, prácticamente son 6 kilómetros de subidas. Nos va muy bien en nuestro trek. Se ve que falta solamente 1 kilómetro hasta que llegamos a nuestro campamento, que es la laguna Churup. Hemos pasado la parte que tiene las cadenas y definitivamente para mí, para subir es mejor sin cadena, para bajar supongo que sí. Pero nada, estamos Sí, no hacía emocionadísimas a ver qué pasa con esta laguna. Sí, estamos viendo los pueblos en la distancia y hemos dejado Huaraz atrás hace rato, pero a ver si se puede ver un poco de la escena. Y nada, eso nos falta. 1 kilómetro para arriba. Será como 1 hora. ¿Sí, no? Espero que sea 1 hora. Sí, tal vez 1 hora. Tal vez menos. No puede ser más Tal vez porque más. total Somos más nadie lentas. nos espera. Vamos a acampar ahí, esperamos que no haga demasiado frío y podamos pasarla genial. Ahora sí, en todo momento tendrás unas vistas increíbles, podrás disfrutar de la vegetación típica de la zona y sobre todo del imponente Nevado Churup que está frente a ti. Nos falta lo más difícil, que es la subida. Estamos esperando a que bajen alguien. ¿Tú qué dices? Que estamos muy cerca. Está haciendo fresco aquí arriba, pero seguimos con las ganas de ver Churup. Sí, hace como, no sé, 500 kilómetros hemos visto lagunas Churup y nosotros bien, ya llegamos, pero no, mira lo que queda. Cadena y subidita y más cadena. Y se supone que arriba estará la laguna. Por
fin llegamos a la laguna. Y hace un frío que pertenece a 4.000 tantos metros. 4.400. El último tramo ha sido pura cadena, ha sido durillo, pero mira, 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 mira. Mira el nevado ahí, ¿eh? Esto es una pasada. Estamos viendo a ver dónde vamos a acampar, que no haya demasiado frío. Es muy grande la laguna, es preciosa. ¡Por fin! ¡We did it! Era doble, ¿no? Okay, we've got the tent set up. Ya tenemos la tienda puesta. Estamos alistando su cocinilla. Aquí vamos a hacer un fuego. Y la tienda de campaña. 10 grados bajo cero, dice que la carpa aguanta y los sacos de dormir son pero no congelados. Menos 5. Podemos acabar como un pajarillo. Espero que no sea así. Bueno. Muy bien. Tenemos ganas de comer, hacer un fuego para calentarnos. Y pues nada, mientras tanto no se puede apreciar la nevada porque las nubes lo han cubierto demasiado, pero estoy emocionada de levantarme en la mañana y ver este vista espectacular. Ok. Está cogiendo agua para nuestra sopa. Debe estar helado, ¿no? Ya te digo. Tenemos una bolsa de pan, tofu con salsa barbacoa y tofu al horno con diferentes especies y tortilla de papa. Estamos esperando que termine de hervir nuestra sopa. Ahí está la olla para que podamos hacer ramen. Y aceitunas. Aceituna más. Vamos a observar la puesta de sol arriba si se puede. ¿Dónde estás? Aquí, sube. Wow. Qué bonito. Encontramos más troncos, ¿no? Sí, un arbusto que estaba seco y nada, pues aprovechando lo que te da la naturaleza para no quedarte congelada. Nos va a ayudar bastante. Ay, la fogata. Esto es casa esta noche. Ojalá que el fuego podía estar adentro de la tienda. Sí, ¿no? Sí, champiñones. Está rico. Sí, esta sopa con champiñones, con cebolla. Un caldo de verduras, ¿no? Sí. Parece que vamos a estar escuchando los patos toda la noche. Yo creo que sí, nos han dicho que había bastante, así que... Pero desde aquí no escuchamos los riachuelos. Está silencio aquí abajito. Buenas noches. Sí, impone de verdad cuando miras en la oscuridad y solo ves tremendas montañas. Y en la distancia escuchamos agua corriendo, pero aparte de eso, nada. Y se ve todo el nevado encima nuestro y las estrellas, es alucinante, de verdad. En la mañana vamos a tener una espectacularidad de vista, así que... Ok, buenas noches. Buenos días. Hemos sobrevivido a la noche, pero mi nariz ya la he perdido. Hace tanto frío. Y aunque dijeron que nuestra tienda era impermeable, ha entrado bastante agua, rocío de la mañana bastante. Gotera y gotera y gotera. Y nos dicen
Pueden ver patos. Hay patos, son como gaviota o garza o cosas de esas. Ya que es otro día, estamos descubriendo la verdad. Exacto. Pero nada, ahora nos toca coger agua. Sí, estamos deseando de la de que laguna. salga el sol para que se seque todo y trasladar nuestro campamento a otro lado. Ok, vamos por el agua. Parece alfombra. La hora de llenar agua otra vez. ¿Qué está haciendo esa loca? Montañas de colores. Tenemos pastillas para hacer el agua potable, Pero hemos pasado de eso. pero hasta ahora no lo hemos usado. Vamos a ver, este agua no se ve purísimo. No lo vamos a decir a nadie. Esta mañana hemos salido a explorar un poco. Hemos hecho escalada así como cabra montesa. Y tomamos una foto muy chula de la montaña que hay justo detrás de estas piedras. Y ahora vamos a cambiar nuestro campamento para tener otra vista. Y estamos secando las bolsas de dormir y buscando leña para el fuego esta noche. Tenemos muy poco leña para el fuego esta noche, así que vamos en busca de ello. Aquí se ve la ciudad de Huaraz. Ahí está Sonia cogiendo más leña. Yo también tengo un montoncito. Es alucinante porque cualquier camino que coges te lleva a un rincón diferente de la laguna y a una vista especial. No, ahora si supieran qué frío que es. ¿Por qué hace frío? Por eso. Por un pequeño detalle. Ups. Si no, podríamos meternos, pero aquí a 4.400 metros sobre nivel de mar ni te ocurre. Eso es una locura. Ahora la comida. ¿Qué nos queda? Tortilla de papa y tofu a la barbacoa con una palta. En la noche tendremos este ramen con nuestro propio sazón y tenemos aceituna. Estamos en un mejor campamento, el fuego prendió rápido, estoy nada, pues calentando sopa y a ver si nos calentamos un poquito. Mira cómo juegan.
Entonces así fue nuestra visita a la Laguna Churup. Gracias por acompañarnos. Definitivamente deberías visitarla. Churup no es de color turquesa como otras lagunas populares en Huaraz, pero es realmente hermoso. Nos gustó mucho justo porque está fuera de los caminos triados y no hay tanta gente que lo visita. Ahora, la inclinación constante y la gran altitud hace que sea un poco desafiante si eres como nosotras y no un experto escalador, pero vale la pena. Y si puedes acampar también, hazlo. Será una experiencia inspiradora que no olvidarás. Si vienen a Huaraz y necesitan alquilar o comprar diferentes equipos para acampar, senderismo, pues recomendamos Andy's Camping. Eso es lo que hemos usado nosotros, ¿verdad? Y pues nada, nos ha ido muy bien. José es el dueño, así que cuando vengan a Andy's Camping piden él y te van a tratar muy bien. Bueno, hemos vuelto a la civilización y estamos aquí en Trivio otra vez para repetir una de las cosas que nos hemos disfrutado mucho de comer. Agradecemos esto. Papas fritas recién hechas y un burrito. Sabe hasta más rico, ¿no? Como estamos racionando la comida en la montaña.